Síndrome nefrótico, indicaciones de biopsia renal en el adulto sin causa no clara. O sea, luego de haber visto todas las causas, no se encontró la causa que explique el cuadro. En el niño, si hay córtico-resistencia, recidivas frecuentes o hipocomplementemia. Cuando se sospecha de amiloidosis renal en ausencia de biopsia positiva en otras zonas. Amiloidosis. Acuérdense que la amiloidosis es una causa de síndrome nefrótico. Pero no las amiloidosis que se estudió en el libro, con macroglosia, lesiones dérmicas, hepatomegalia. No, esas son las amiloidosis primarias. No las vemos esas, muchas. O son raras. Las amiloidosis que nosotros vemos son las amiloidosis secundarias, asociadas a artritis reumatoide, a tuberculosis fibrocavitaria, bronquiectasias y osteomielitis. Son las causas más frecuentes de amiloidosis que vemos. Y la forma de presentación de la amiloidosis secundaria es nefromegalia con proteinuria, síndrome nefrótico. ¿Cómo hago el diagnóstico de amiloidosis? Alguna vez haciendo biopsia renal, pero primero hacemos biopsia de mucosa labial, biopsia de lengua o biopsia periumbilical de grasa o biopsia rectal. Esas son las zonas que puedo hacer biopsia para diagnosticar amiloidosis. Cuando se sospecha de amiloidosis, en diabéticos, una presentación atípica de la nefropatía, ausencia de retinopatía diabética, deterioro de la función renal en forma rápida, hipertensión arterial de inicio reciente, sedimento urinario inflamatorio, sospecha de una enfermedad renal intercurrente. Vamos a la pregunta 12. En un niño de 3 años con síndrome nefrótico, ¿cuál de las siguientes circunstancias recomienda la práctica de la biopsia renal? Hipoproteinemia marcada, proteinuria selectiva, edemas intensos, albuminuria muy intensa, hipocomplementemia. Pues, ¿no? La hipocomplementemia es una de la biopsia renal, ¿no? A ver el daño. Acá hay un algoritmo mucho más esquemático, indicaciones de biopsia renal absolutas. De hecho, que un paciente que tiene coagulopatía, que es monorreno, no le voy a hacer biopsia renal, ¿no? Esas son indicaciones absolutas, síndrome nefrótico. Excepciones: niños menores de 15 años, diabetes mellitus en curso típico, amiloidosis con diagnóstico de certeza, ya no se hace. En IRA subaguda, etiología no clara, curso prolongado atípico, nefropatía de trasplante, reciente, rechazo agudo, tardío, rechazo agudo, nefrotoxicidad. En nefropatía de trasplante se puede hacer biopsia también, para ver si hay rechazo. Relativas: proteinuria nefrótica, proteinuria no nefrótica, síndrome nefrítico, enfermedad sistémica, IRC leve. La pregunta 13. Señalen la afirmación correcta respecto a la biopsia renal percutánea. ¿Puede ayudar a tomar determinaciones terapéuticas? Esto es el objetivo, ¿no? Si yo tengo un paciente que viene con una proteinuria, una hematuria, le hago todos los estudios, marcadores, ecografía, tomografía, resonancias, urografías, pilografías, le hago una buena anamnesis, le examino bien y no llego al diagnóstico, entonces, acuérdense, si no sé la causa, no trato el origen y no corrijo el cuadro. Entonces, se sirve para tomar determinaciones terapéuticas. Es importante. Este cuadro que voy a mencionar es un cuadro que me dice clínicamente cómo puedo diferenciar uno de cambio mínimo como una endocapilar o una membrano proliferativa o una membranosa. Miren, y hay algunos tips. Los de cambios mínimos debutan más con síndrome nefrótico, la endocapilar menos, incluso la mesangial no. Con síndrome nefrítico más la endocapilar y luego la rápidamente progresiva. Esa es una cosa bien importante. Insuficiencia renal, mira, común en la membranosa, en la focal y segmentaria, y muy frecuente en la endocapilar. Hipertensión arterial rara en cambios mínimos, común en membranosa, mucho más en rápidamente progresiva. Y el complemento, normal o alto, en las membranoses y cambios mínimos, y en la mesangia capilar bajo, mucho más bajo en endocapilar. Todas las nefropatías primitivas enumeradas a continuación se manifiestan típicamente como síndrome nefrótico. Como síndrome nefrótico, típicamente, pregunta 14. Excepto una, acuérdense del cuadro. Cambios mínimos sí, focal segmentaria sí, membranosa sí, membrana proliferativa sí. La proliferativa focal no se manifiesta como síndrome nefrótico. Acuérdense del cuadro.
Pregunta 15. Señala cuál entre las siguientes nefropatías primarias no se presenta clínicamente como síndrome nefrótico más que de modo excepcional. Esta, muy excepcionalmente, ¿no? Muy excepcionalmente. La membranosa sí, focal cementaria sí, cambio mínimo sí. El HIV, les comenté del HIV, presentación de síndrome nefrótico. Muy excepcionalmente el Berger, ¿no? Más ese hematuria. Glomerulonefritis, inflamación y proliferación glomerular secundaria a un mecanismo inmunológico. Las glomerulonefritis agudas son por hematuria, presentación clínica, hipertensión arterial sistémica, edema, oliguria, proteinuria, retención nitrogenada. Esto ya se hace más fácil cuando hemos revisado síndrome nefrítico y nefrótico. Algunos marcadores, por ejemplo, por estreptococo, miren, que producen estas sustancias nefritogénicas que les mencioné, que tienen receptores a nivel renal y producen la inflamación. Faringe, piel, algunos marcadores, riesgo de infección, cepa nefritogénica, 15%, faringe, piel, todos unos factores. Glomerulonefritis aguda postestreptocócica, infección estreptocócica en faringe o en piel, acuérdense de la faringitis o faringoamidalitis y piodermitis o en impétigo. Puede presentarse fiebre escarlatina, muy bien, esta es una pregunta de examen, en fiebre escarlatina también, infección faringe, infección cutánea, miren el tiempo de evolución. Otras causas de glomerulonefritis aguda, hepatitis B, citomegalovirus, varicela zoster, Epstein-Barr, ecovirus, rubiola, sarampión, Guillain-Barré o onconavirus, influenza. Se producen. Plasmodium malario falciparum, Toxoplasma gondii, Cistostoma manzoni, filaria, trypanosoma, triquinosis, muy relacionado. Acuérdense que la triquina es más muscular, ¿no? Se relaciona a la ingesta de comida de porcinos, de carne de porcino, perdón. Pacientes portadores de válvula de derivación ventrículo-peritoneal, estos pacientes que tenían hidrocefalia, Staphylococcus epidermidis, el Propionibacterium, el acné, del acné, difteroides, inmunológicas, por hipocomplementemia, mía, vía alterna, C3 y la clásica C4 y C2. Inmunocomplejos circulantes, 67% en la primera semana de enfermedad, y los inmunocomplejos de glomérulo C3, 100%, IgG, IgM y algunos otros factores inmunológicos, inmunocomplejos. Edema en glomerulonefritis aguda, fisiopatogenia, por flujo sanguíneo renal conservado, volumen de filtración glomerular reducida, reducción de la fracción de filtración, menor oferta distal de sodio y agua, incremento en la reabsorción distal de sodio y agua, fisiopatogenia, la inmunopatogénesis de la glomerulonefritis, inflamación por diferentes noxas, o por factores genéticos, o por influencias genéticas también. Produce resolución, produce aumento y evolución y progresión de la inflamación, y esto produce insuficiencia renal o falla renal aguda incluso. Disculpen la diapositiva en inglés. Esta es la cascada de complemento. Miren el complemento C1Q, C2, C4 y C2, la vía clásica, la vía alterna. Lo importante es esto, ¿no? La C3 y la C5 se alteran, ¿no? Y produce el cuadro de inmunocomplementario por algunos factores. Manifestaciones clínicas que se debe conocer: glomerulonefritis aguda, 100% hematuria, edema 89%, hipertensión 85%, oliguria y grave 52%, oliguria 50% y severa 15%. Malestar general, anorexia, acuérdense que el malestar general y anorexia es por la anemia, por la uremia misma, las náuseas y vómitos es por la uremia, y el dolor lumbar es por el mismo componente inflamatorio. En el laboratorio vamos a encontrar hematuria, proteinuria, mayor de 2 gramos al día, disminución del complemento, creatinina sérica mayor de 2 miligramos decilitro, IgG mayor de 1600. IgM, estreptococo en exudado, esto se hace en el ASO, elevación de la antistreptolicina. Las antistreptolicinas, interpretaciones, títulos, inician incrementos 10 a 14 días después de la infección, niveles máximos de 3 a 5 semanas,
declinan en un periodo variable de 1 a 6 meses, el uso de penicilinas previenen la elevación característica de los títulos de la antistreptolicina, incluso como profiláctico. Complicaciones de la glomerulonefritis aguda, hipertensión arterial y grave. ¿Cómo se manifiesta? Como una encefalopatía hipertensiva, cefalea, crisis convulsiva, coma. Hipervolemia, ¿cómo se manifiesta? Con edema, incrustación yugular, insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón. Insuficiencia renal aguda, ¿cómo se manifiesta? Con oliguria y azoemia. Las glomerulonefritis postestreptocócicas, diagnóstico diferencial. Otras causas de glomerulonefritis postinfecciosa, ya sabemos. Hepatitis, brucela, tifoidea, TB, etc. Glomerulonefritis crónica con exacerbación aguda, nefropatía de la pulpa de Henan-Schollen, ya lo hablamos, pediátrico, nefritis familiar, ya lo hablamos, Alport. Otras causas de hematuria, nefritis focal, hematuria benigna, hematuria recurrente, nefropatía por hemoglobina A, síndrome de Alport, hipercalciuria. Tratamiento de la glomerulonefritis aguda, sintomático, control de la hipertensión arterial, diuréticos, vasodilatadores. Diuréticos de asa, tiacídicos, vasodilatadores, tipo hidralacina. Dieta, restricción de sodio, siempre hay que restringir el sodio para mejorar el edema y disminuir la sobrecarga. Restricción de agua, dieta seca, acuérdense, pacientes renales. Diálisis peritoneal, aumento de azoémicos, hipercalemia, es una complicación, acidosis metabólica, hipervolemia, son criterios para entrar a hacer diálisis peritoneal. Lamentablemente la diálisis peritoneal tiene muchas complicaciones o intercurrencias, sobre todo infecciones abdominales, perforaciones intestinales. Es por ello que actualmente no se hace mucho en mi hospital. Proteinuria más de 8 semanas, para biopsia estoy hablando, hipocomplementemia más de 8 semanas, persistencia y elevación de azoados, o sea, azoemia, incremento rápido y progresivo de los azoados. Histología, glomerulonefritis endocapilar, glomerulonefritis endo y extracapilar, focal y difusa, glomerulonefritis membrana proliferativa, tipo 1, tipo 2, tipo 3, nefropatía por hemoglobina A. Esta es la inflamación del glomérulo. Esta es una inmunofluorescencia, miren, los glomérulos inflamados. Esta es una microfotografía electrónica, depósitos, y miren los podocitos alterados. La glomerulonefritis aguda pronóstico, el 99% de remisión total sin secuelas con recuperación al 100%. Dio gracias. Glomerulonefritis rápidamente progresiva con evolución a falla terminal, felizmente poco porcentaje. Este es un glomérulo, miren su arquitectura del glomérulo, su tejido endocapilar, miren el tejido. Miren, la arquitectura se deterioró, hay una gran inflamación, grandes polimorfos, más inflamación en la inmunofluorescencia. Miren los crenocitos inflamados, miren los hematíes en la glomerulonefritis, igual, otra tinción, la arquitectura se altera en la glomerulonefritis, de igual forma, más. Miren los polimorfos nucleares, la característica de la inflamación por la noxa producida. Esta es una estructura tridimensional para ver el glomérulo en sus partes, ¿no? Miren, la capa mesangial, miren la matriz mesangial, el endotelio, la membrana basal. O sea, todo esto se altera en el componente de una glomerulonefritis. Acá hay una microfotografía electrónica, miren. Miren los podocitos, miren la membrana basal glomerular, las células endoteliales, el mesangio. Cambios proliferativos, nefropatía por hemoglobina A, nefropatía por hemoglobina M, mesangio proliferativa, crecéntrica, membrana proliferativa. Estos son los contextos. Cambios no proliferativos, cambios mínimos, membrana basal, glomerulosclerosis focal y segmentaria, glomerulopatía membranosa. Y las secundarias, miren, lupus, vasculitis de vasos pequeños, ahí está la poliangitis microscópica, postinfecciosa estreptocócica, relacionada a hepatitis B y C, cambios no proliferativos tipo diabetes mellitus, amiloidosis que ya le hablamos, nefropatía de cadenas livianas, esto es la nefropatía por por mieloma múltiple, acuérdense que son cadenas livianas, la nefropatía por HIV, para neoplásicos también, y fármacos como el captopril, sales de oro.
Las glomerulonefritis hipocomplementémicas y no hipocomplementémicas. De acuerdo al contexto, si es una enfermedad sistémica como lupus, crioglobulinemia, endocarditis bacteriana, nefritis por Shands, poliarteritis nodosa, Wegener, vasculitis por hipersensibilidad, Schollen, Goodpasture, abscesos viscerales, o sea, infecciones, o renales propiamente dichas, estreptocócicas, membrana proliferativa tipo 1, tipo 2, y las rápidamente progresivas idiopáticas. Acá está la enfermedad antimembrana basal glomerular, Goodpasture, acá está el Berger, nefropatía por IgA. Y las pausas inmunes, ¿qué quiere decir? De evolución lenta y algunas veces con pocas manifestaciones clínicas. Vamos a la pregunta 16. ¿Cuál de las siguientes nefropatías glomerulares no se relaciona con la hipocomplementemia? No se relaciona con la hipocomplementemia, cae de maduro, pues la crioglobulinemia sí, la lúpica sí, la membrana proliferativa sí, las agudas infecciosas sí. La diabética, pues la diabética no se relaciona con la hipocomplementemia. Las glomerulopatías primarias se deben a un proceso inflamatorio inmunitario confinado directamente sobre el glomérulo, lesión focal, afecta al 80% de los glomérulos, lesión difusa afecta a más del 80%, lesión segmentaria cuando un segmento del glomérulo presenta lesiones y lesión global todo el glomérulo. Las glomerulopatías primarias se deben a una actuación de un proceso de antígeno-anticuerpo, acción también de inmunocomplejos. Cuando hay gran cantidad de antígenos, los complejos son pequeños y no son eliminados por el riñón, ni por el RES, o sea, el sistema retículo endotelial. Pero cuando son iguales son demasiado pequeños para ser atrapados y esto produce un componente de depósito. Esto se puede deber a una respuesta pobre del sistema inmunológico, por una pobreza pobre antigénica posinfecciosa o por una pobreza inmunológica, inmunoglobulina A. Enfermedad de cambios mínimos, membranosa, focal y segmentaria, membrana proliferativa, aguda proliferativa, rápidamente progresiva, nefrótico o nefrítico. Mecanismos de progresión de las enfermedades glomerulares primarias, hipertrofia glomerular compensadora, esto produce una hipoperfusión glomerular, esto produce un crecimiento mesangial o lesión mesangial, miren, y esto también produce proteinuria. A nivel glomérulo túbulo intersticial, nefritis de túbulo intersticial, reducción de la masa renal. Cambios mínimos, muy frecuente en niños, ya se habló, lipoidea, patología de base inmunitaria, respuesta excelente a corticoides, patogenia desconocida. A la microscopía se ve normal los lípidos en túbulos, acuérdense los cilindros serios, nefrosis lipoidea, por eso se ve grasa en los túbulos. A la inmunofluorescencia inespecífica y a la microscopía electrónica pérdida de pedicelos, estos son parte de los podocitos. La depuración de creatinina y complementos son normales generalmente. Puede haber una disminución de inmunoglobulina G y el tratamiento es con corticosteroides. Un niño de 6 años presenta edema generalizado y proteinuria de 8 gramos al día. Miren, proteinuria masiva. Sin hematuria, hipertensión y disminución de la función renal. La actitud más adecuada en la siguiente es administrar corticoides. Pues, ¿no? Esta es una nefrosis lipoidea. Una nefrosis lipoidea. Un niño de 5 años en anasarca de 20 días de evolución y con una analítica de proteinuria muy selectiva de 6 gramos en 24 horas, sedimento urinario, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, acompañado de una creatinina plasmática normal. Miren, siempre las azoemias son tardías generalmente o no hacen mucha azoemia. Esta es una nefropatía de cambios mínimos, pues, una característica de nefropatía de cambios mínimos. Gran proteinuria con poca azoemia. La nefropatía de cambios mínimos, las afirmaciones siguientes son ciertas excepto. ¿Cuál es el excepto en este caso? No evoluciona nunca a glomerulosis focal, puede presentarse como fracaso renal agudo, algunas veces, no es frecuente. ¿Suele responder a esteroides? Sí. ¿Es responsable de al menos 75% de los síndromes nefróticos en la infancia? Sí. ¿Suele cursar sin hematuria? Más con proteinuria. No evoluciona nunca la glomerulosis focal. No es que no evoluciona, sí evoluciona. Ese es el excepto. En el síndrome nefrótico, la lesión anatomopatológica más frecuente en niños
cae por su propio peso, ¿no? Cambios mínimos o lipoidea. La glomerulitis segmentaria y focal, síndrome nefrótico, proteinuria no nefrótica. Actualmente es la que está produciendo bastante proteinuria en nuestro hospital, pero no llega a rangos nefróticos. Esclerosis y hialinosis focalmente IgM y complemento 3, esto es en la biopsia, primaria o idiopática, y puede ser secundaria. Mira, esto es reflujo urinario. Aquellas personas que tienen alteraciones, reflujos vesicoureterales, o aquellas que tienen UPO, uropatía obstructiva, o que son seniles, o que tienen una anomalía congénita como una agenesia, o una nefrectomía parcial, o tóxicas, VIH, heroína, esquistosomiasis, plasmodium. Hay una serie de causas de segmentaria y focal, que actualmente está galopantemente siendo una de las causas más frecuentes de síndrome nefrótico. Algunas alteraciones, de acuerdo al estadio, por inmunocomplejos, espacios o podocitos, membrana basal. 21. ¿Cuál es la glomerulonefritis que con mayor frecuencia se asocia a la existencia de reflujo vesicoureteral? Bueno, se mencionó, ¿no? La segmental y focal. En un paciente con nefropatía secundaria, reflujo vesicoureteral que presenta proteinuria en rango nefrótico con niveles normales de albúmina sérica, ¿cuál es el patrón histológico segmental y focal? La misma pregunta, pero con otro caso. Membranosa. El síndrome nefrótico puede haber microhematurias, en el membranosa estoy hablando, pico entre 3 a 5 décadas, los niveles de complemento son normales, de buena evolución. Si se deteriora rápidamente hay que pensar en una complicación. Membranosa es una de las causas más frecuentes de síndrome nefrótico. Hay un anticuerpo in situ que se llama la nefritis de Heymann, o esto es pregunta de examen. Engrosamiento difuso de paredes capilares, depósito granular difuso, depósitos subepiteliales a la microscopía, tanto electrónica como óptica. La membranosa puede ser idiopática, no hay causa alguna, mucho más frecuente en niños. Membranosa secundaria, esto sí, hay una enfermedad como lupus, enfermedad mixta de tejido conectivo, hay infección como hepatitis B, hay agentes terapéuticos como la penicilamina, que se usaba antes mucho en artritis reumatoide y se usa mucho en enfermedad mixta de tejido conectivo, artritis reactiva o en artritis reumatoide juvenil. Neoplasias como cáncer pulmonar, como paraneoplásico en este caso, ¿no? Y diabetes mellitus tipo 2. Un enfermo de 50 años, diabético, conocido de hace 30 años, sin retinopatía proliferativa ni alteraciones urinarias conocidas, presente edema de instalación rápida, proteinuria nefrótica y microhematuria. En el aclaramiento de creatinina es de 120 mililitros. Mira, la depuración está buena. El complemento es normal y no se detectan anticuerpos. El cuadro se ha mantenido estable en los últimos 6 meses. El diagnóstico sería, ¿no?, en este caso, membranosa. Membranosa, en ese contexto, membranosa. 24. Un hombre de 60 años diabético de hace 8 años tratado con antidiabéticos orales, que puede ser metformina, puede ser incretinas, puede ser sulfonilurias. Hipertenso en los últimos años. Espero que no use tiacídicos, porque los tiacídicos no se usan en diabéticos, acuérdense que produce hiperglicemia. Desde hace 2 meses se evidencia un síndrome nefrótico, con creatinina en plasma de 1.3, no hay muchas OM. En orina aparece hematuria, cilindros hialinos y granulosos. Se indica tratamiento con YECA. El YECA, acuérdense que es un buen antiproteinúrico, y diuréticos. En 8 meses la proteinuria disminuye progresivamente. Eso es por el antiproteinúrico. ¿Cuál es la causa más probable? Esta es una nefropatía membranosa. Respondió a antiproteinúricos. Un varón de 40 años tiene un síndrome nefrótico sin evidencia de enfermedad sistémica. ¿Cuál es la causa más probable del síndrome nefrótico idiopático? Membranosa. Pues, síndrome nefrótico membranosa. Todas estas afirmaciones es correcta acerca de la nefropatía membranosa. Son ciertas, excepto. ¿Es una causa frecuente de síndrome nefrótico en adultos? Verdadero. ¿Es una causa frecuente de síndrome nefrótico en niños? Ese es el excepto, ¿no? Puede serse a tumores sólidos, claro, linfomas. Puede serse a fármacos, penicilamina, claro. ¿Es frecuente la relación con trombosis y la vena renal? Sí, cuando hay una proteinuria masiva. Acuérdense, proteinuria más de 10 gramos.
27. En el síndrome nefrótico, la lesión anatomopatológica más frecuente en adultos es la membranosa. La membranosa es la más frecuente. En relación a la glomerulonefritis membranosa, son criterios de mal pronóstico los siguientes, excepto edad adulta, sí, insuficiencia renal, sí. Estos marcadores le dan componente de gravedad. La B, el sexo, no tiene nada que ver. Estos son antígenos de histocompatibilidad que da gravedad al componente de la glomerulonefritis membranosa, sobre todo si es primario. En la glomerulonefritis membranosa señala la respuesta correcta. La hematuria macroscópica es la forma de presentación clínica más frecuente. La proteinuria selectiva es selectiva con gran frecuencia. Respuesta correcta. ¿La hematuria macroscópica es la forma de presentación más frecuente? No. ¿La proteinuria selectiva con gran frecuencia? No. La presencia presenta disminución del complemento, variable, normal algunas veces. Las remisiones espontáneas son frecuentes. Este es un dato importante. He tenido varios pacientes con síndrome nefrótico por membranosa que luego de 10 años ya no tienen nada, se curan, incluso espontáneamente, sin corticoterapia. Esa es una respuesta correcta. En la nefropatía de la enfermedad mixta del tejido conectivo, acuérdense del Sharp, señale la respuesta correcta. La glomerulonefritis membranosa es la lesión glomerular más frecuente. Esto, en MTC, enfermedad mixta del tejido conectivo, que cursa con sinovitis, con Raynaud, con fibrosis pulmonar, con esclerodactilia, esos se llaman los criterios de Alarcón-Segovia, cursa con glomerulopatía membranosa. La membrana proliferativa, tipo 1, puede ser síndrome nefrótico o nefrítico. Este dato es importante. Cuando tengan síndrome nefrótico y nefrítico, planteen membrana proliferativa. Pico de 5 a los 30 años. Patogenia, inmunocomplejos. Hay lobulaciones, hay engrosamiento. A la inmunofluorescencia hay depósito de IgE, complemento 3, complemento 1Q y complemento 4. Depósitos subendoteliales y mesangiales. Todo un contexto a la microscopía electrónica. Miren, la inflamación, alteración clínica, hematuria e insuficiencia renal crónica. Patogenia, anticuerpos. Y toda una serie de inmunocomplejos y marcadores. Ahí está la arquitectura tridimensional de la membrana proliferativa tipo 2. 31. El factor nefrítico C3 se ha asociado a la patogenia de la nefritis. Esta es tipo 2, pues. Tipo 2. Membrana proliferativa tipo 2. Las membranas proliferativas secundarias, así como había membranosas secundarias, también membranas proliferativas también son secundarias. Está la endocarditis bacteriana por sus mecanismos de fenómenos embólicos, cortocircuito auriculoventricular infectado, pacientes con hidrocefalia, osteomielitis, una causa, acuérdense de las infecciones óseas, sobre todo en accidentes o fracturas maltratadas, hepatitis C, que se relaciona a membrana proliferativa, y también a crioglobulinemia mixta, que da Raynaud, anemia hemolítica, neoplasias, acuérdense de las leucemias, linfomas, los hipernefromas. Un paciente de 48 años con antecedentes de hepatitis C, acuérdense de la crioglobulinemia, presente edemas maleolares, proteinurias, 3.5 gramos al día, o sea, tiene rango nefrótico, creatinina sérica, leve azoemia, microhematuria en el sedimento. ¿Qué proceso glomerular de los siguientes se encontrará con más probabilidad en la biopsia renal? ¿No? La membrana proliferativa, ¿no? Y entramos a las tubulopatías hereditarias. En nefrología 1 hablamos también bastante de ellas. Las tubulopatías se definen como una alteración tubular, pero con poca o escasa afectación del filtrado glomerular. O sea, generalmente las tubulopatías no cursan mucho con azoemias, solo producen pérdidas, como los aminoácidos en Fanconi, por ejemplo. Pueden ser simples o complejas, primarias o secundarias, tóxicas o medicamentosas, tipos patogénicos, trastornos de la absorción, trastornos de la secreción, trastornos de transporte de los hormonos dependientes.